Entonces hoy tenemos una lección divina con un evangelista distinto. Acostumbrados al bueno de Mateo, hoy tenemos a Juan. Y los tres, este domingo, el siguiente y el siguiente, los 3 domingos, vamos a tener Evangelio de Juan. En este domingo, el Evangelio de la Samaritana. En el siguiente, el Evangelio del ciego, Bartimeo. Y en el siguiente, el encuentro de la resurrección de Lázaro. Todos de San Juan. Bueno, entonces vamos a aprender un poquito de San Juan. Pero no sé si habéis comenzado ya en el nombre del Padre o no. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como canto de entrada, como apertura al Espíritu, habíamos puesto ese canto que estaba sonando cuando he entrado yo aquí. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. A ver. Encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. ¿Veis que tiene algo que ver esto con la samaritana? ¿Por qué? Porque aparece la sed. Y aparece la fuente, ¿verdad? Y aparece la fuente. Y aparece la noche. Y aunque la samaritana, ya sabéis que cuando se encontró con Jesús, no era la noche, sino que era el mediodía. Pero, de alguna manera, siempre que uno busca algo nuevo, está buscando en la noche porque tiene que recorrer caminos no sabidos para llegar, como decía San Juan de la Cruz, a tierras no sabidas. Y por eso es noche. Preferimos el camino de siempre de la samaritana. ¿Cuál era? Pues todos los días con su cántaro a buscar agua del pozo. Pero el encuentro con Jesús le hizo cambiar la perspectiva. Bueno, entonces, por eso este canto al Espíritu. Bueno, y después también como motivación, pues encontramos estas palabras tan bonitas en una antífona que solemos leer antes del Evangelio en algunos domingos. Ya sabéis que hay una palabra, una frasecita antes del Evangelio. Bueno, pues una de ellas dice esto: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Y lo siguiente no es de ahí, sino que la palabra nos hace discípulos misioneros. Esta frase, discípulos misioneros, se pronunció en el encuentro de Aparecida, un encuentro de las iglesias de América en Aparecida. Y este término, discípulos misioneros, es un término quizás acuñado por el Papa Francisco y que le encanta proponérnoslo siempre, discípulos misioneros. Bueno, en las reuniones que tenemos de la Asamblea Diocesana, que por cierto os animo, ¿verdad?, para que no cunda el desaliento, porque es importante que perseveremos en el camino. Ahí aparecerá varias veces discípulos misioneros. Bueno, y pasamos al contexto.
que es muy importante el contexto. El contexto. Hoy venía escuchando la radio y decía que hay niños ricos en palabras y niños pobres en palabras. ¿En qué está la diferencia? En que un niño pobre escucha al día 500 palabras y un niño rico, aunque no sea de dinero, escucha al día 2.500 palabras. Bueno, entonces, cuanto más sepamos del contexto, más entenderemos el texto. ¿De acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, si yo viniera ahora a Burgos por primera vez, no tendría ni idea, ahora tengo poca, pero no tendría ni idea de cómo es la gente, de cómo... Bueno, entonces, poco a poco vas conociendo y vas entendiendo de qué va esto de la sed, de la búsqueda. Bueno, entonces vamos a ver el contexto. Lo primero, que estamos ante uno de los textos más bellos del Evangelio de Juan. ¿Os gusta el Evangelio de la Samaritana? Bueno, todavía no lo hemos leído, pero realmente, bueno, no lo hemos leído hoy, porque muchas veces. Es un texto precioso, un texto de los más bellos del Evangelio de San Juan y de todo el Evangelio. Bueno, después también ya hablamos en alguna ocasión que el Evangelio de Juan es muy distinto de los sinópticos. Ya sabéis por qué se llama sinópticos. Lucas, Mateo y Marcos, si los pones delante de ti, con un solo golpe de vista, mirando, descubres que, con diferencias que las tienen, pero más o menos hay un mismo recorrido, unos mismos hechos, sinópticos, sinopsis. Con una mirada descubrimos que se parecen bastante. Pero el Evangelio de Juan es otra cosa muy distinta. El Evangelio de Juan es distinto de los sinópticos. ¿Por qué es distinto? Porque en Juan todos son símbolos a través de los cuales se nos comunica quién es Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de la Samaritana, ¿cuál será el símbolo? El agua. Y entonces, ¿qué nos querrá decir? Que Jesús es el agua. Yo soy el agua viva. Y en el Evangelio del ciego, ¿cuál es el tema? La luz. Y a través de ese símbolo llegamos a descubrir Jesús, que dice, yo soy la luz del mundo. Y en el Evangelio de Lázaro, de la resurrección, ¿qué aparece ahí? La vida. Y Jesús dirá, yo soy la vida. Por tanto, los símbolos de Juan, no hay unos hechos concretos, que también puede haber. Los símbolos nos ayudan a descubrir la identidad de Jesús. Bueno, después deciros también que este Evangelio, estos textos, son catequesis. Catequesis que el evangelista Juan y la comunidad joánica escribe para las comunidades. Las catequesis son muy importantes, porque sin catequesis, sin formación, no podemos seguir a Jesús. Por eso también en la Iglesia diocesana se insiste tanto en la formación de todos, sacerdotes, laicos, religiosos, todos, formación. Una catequesis. ¿Y qué es la catequesis? La catequesis invita al seguimiento de Jesús, al enamoramiento de Jesús. Todos los símbolos de Juan tienen un doble nivel. Por una parte, un nivel literal, pero por otra parte, un nivel profundo. Por ejemplo, en el tema del agua. Por una parte está el agua, la sed, el pozo, pero por otra parte está en un nivel profundo la sed de Dios que lleva toda persona dentro, aunque no lo sepa. Por eso decía San Agustín una frase que todos conocéis, nos has hecho, ¿cómo sigue? Señor, para ti y nuestro corazón no descansa hasta que no te encuentra. Bueno, por tanto, doble nivel. Por eso a Juan no lo entienden los que se quedan en un nivel literal.
Las palabras, los símbolos, tienen un nivel literal y otro nivel más profundo que tenemos que descubrir. Bueno, vale, pasamos. Después Jesús pasa por Samaria. Aquí, de hecho, llamamos la Samaritana. Pero conviene decir algo de Samaria. En Israel había 3 partes. El territorio de Israel estaba dividido en 3 partes. Israel es como León, Zamora, Salamanca. Más o menos así es de extenso Israel. Es un país pequeño, pero Israel tiene 3 partes. Los que habéis estado allí lo habréis podido ver. Primero, al norte está la Galilea, que es una zona pues muy fecunda en torno al lago o mar de Tiberíades, el lago de Genesaret. Cuando hemos estado allí, los que hemos estado, pues hemos gozado en el mar, cantando, bueno, y contemplando las bienaventuranzas. Es un valle muy rico, la Galilea, donde estaba Nazaret, etc. Después, en medio está Samaria. Samaria es una zona montañosa, pero no montañas muy grandes, montañas de 600, 700 metros. Y es una zona muy rica también, muy rica. Y esta zona de Samaria, pues se había formado por pueblos que vinieron para repoblar esa zona porque se llevaron a los jóvenes de esa zona cautivos a Babilonia. Y entonces vinieron gentes de otros pueblos e introdujeron dioses baales distintos del Dios de Israel. Y entonces, al sur estaba Judea, que era la zona más pobre, pero la zona donde estaba Jerusalén y donde estaban los judíos ortodoxos, los más auténticos, ¿verdad? Y por eso estos judíos ortodoxos miraban mal a Galilea, acordaos Galilea de los gentiles, y no podían ni mirar a los samaritanos. No les podían ni mirar, porque eran herejes. Y sin embargo, los samaritanos decían, nosotros también seguimos a Abraham. Bueno, tengamos esto presente, ¿verdad? 3 partes, Samaria en medio. De tal manera que cuando uno iba de Galilea a Jerusalén, pues tenía que pasar por Samaria, pero pasaba casi escondiéndose, no queriendo tocar a nadie, como ahora que estamos, que no se puede tocar uno a otro, ¿verdad? Ya sabéis, hay que darse codazos. Pues entonces no se podía. Bueno, esto como... Bueno. Y después el texto plantea muchos desafíos. Por ejemplo, el desafío del ecumenismo está presente en este texto. Ya veréis, bueno, yo creo que ya os dais cuenta por qué, ¿verdad? ¿Y qué más? Que se me ha olvidado. El desafío de no dar rodeos para no encontrarte con la persona marginada. Y el desafío de aprender a dar para recibir. Quien pide, recibe. Quien da, recibe. Bueno, hay muchos desafíos que vamos a ir viendo en este texto. Pero vamos a pasar al Evangelio, que es muy largo. ¿Has puesto entero? Entero. Es muy largo este Evangelio. En la hoja no hemos puesto más que un trocito pequeño, porque si no, no teníamos para poner el comentario, ¿de acuerdo? Pero vamos a leerlo entero, este Evangelio. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber.
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua, vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis, nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué le hablas? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Yo os digo esto: levantad los ojos y contemplad los campos, que están ya dorados para la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio: uno siembra y otro siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entrasteis en el fruto de sus trabajos. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado a la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Bueno, ¿se puede decir una cosa mejor? Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, bien, pues este es el Evangelio de hoy,
que seguramente el domingo leeremos quizás acortado, no sé, dependerá de los sacerdotes que celebren la Eucaristía. Es muy largo, pero yo creo que merece la pena. Bueno, en la hojita, como sabéis, no hemos puesto más que un trocito. Pasamos a comentar. Bueno, primero, estamos hablando de pozos para beber, no de fuentes para mirar. Aquí en Burgos, por ejemplo, hay en el Museo de la Evolución, tenemos una fuente, ¿verdad?, que es un espectáculo, pero esto está muy lejos de la experiencia que estamos hablando del pozo, ¿verdad? ¿Habéis pasado sed de verdad alguna vez? Sed de verdad cuando uno realmente no encuentra. Bueno, entonces estamos hablando de esta experiencia humana, de tener mucha sed. No estamos hablando de fuentes de adorno como tenemos ahora, ¿verdad? Una fuente de adorno. Bueno, ahí el pozo era vital para la gente, para los ganados. Bueno, estamos hablando. Y Jesús está sentado junto al pozo. Hay un salmo que dice: el Señor se sienta por encima del aguacero. Bueno, ¿qué significa eso? El aguacero parece que todo lo destroza, pero que el Señor se sienta por encima del aguacero significa que es Señor. Eres el Señor del pozo, se sienta por encima. En el Apocalipsis se dirá que cuando sentamos a Cristo en el trono de nuestra vida, entonces Él hace nuevas todas las cosas. Por eso, sentado significa que ocupa el lugar del pozo de Jacob. Y está a la espera, ahí sentado, esperando. Y está, como hemos dicho, en un lugar hostil, muy hostil. Los samaritanos y los judíos no se trataban. Ni unos podían ver a los otros, ni los otros podían ver a los unos. Bueno, está fatigado del camino y necesitado ciertamente de agua. San Agustín dirá, al verle así tan necesitado, dirá: con su fuerza nos creó, con su debilidad nos buscó. Y dirá San Agustín, también comentando este texto, dirá San Agustín: en el fondo, ya estamos aquí con lo de Juan, literal y de fondo, en el fondo, lo que estaba Jesús es sediento de la fe de aquella mujer. Jesús sentado sobre el pozo. Bueno, Él es el manantial que ocupa el puesto de la ley, del templo y de la tradición. Se ha sentado sobre el pozo. Bueno, muy bien, pasamos. Y llega al mediodía con su cántaro. Esto del cántaro es muy importante, ¿verdad? Porque el cántaro era vital. El cántaro era el recipiente con el que ella llevaba el agua para poder subsistir durante no sé cuánto tiempo le duraría, si todos los días tendría que ir con su cántaro. Bueno, entonces va la samaritana con su cántaro. Es curioso que no se dice cuál es el nombre de esta mujer. No se dice cómo se llamaba esta mujer de Samaria. Y aquí entramos de nuevo en el mundo de los símbolos. ¿Por qué? Porque esta mujer de Samaria, en el fondo, está simbolizando al pueblo de Samaria, a todo el pueblo de Samaria. Y este pueblo sacia su sed en la tradición del pozo que les dejó Jacob, y que para ellos era, bueno, este pozo estaba vivo desde 1000 años antes de Cristo o más, y estuvo vivo hasta
500 años después de Cristo. Ahora es difícil, los arqueólogos dicen dónde estaba el pozo, etcétera. Bueno, el pozo de Jacob. Bueno, después el escenario, estar junto a un pozo, junto a una fuente, sugiere un encuentro de amor. Un encuentro de amor. Por ejemplo, Jacob se enamoró de Raquel junto al pozo. El pozo era... Bueno, aquí tenemos que irnos un poco atrás, a los pueblos. La fuente era un lugar de encuentro, ¿o no? Y por tanto un encuentro también entre los jóvenes. Y ahí se conocían. ¿Por qué? Pues porque ¿dónde se van a conocer? Ahí estaban esperando a que vinieran las muchachas con su cántaro y aprovechando que venían a buscar el agua, era el lugar del amor, de la intimidad. Jacob se enamora de Raquel junto al pozo. Y nosotros, en esa canción que compuso Rafael León, se enamora de nosotros junto a la fuente. ¿Recordáis? Hay una fuente. Ahí, así cantamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahí va. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que va a haber como un desposorio entre Jesús y el pueblo de Samaria. Bueno, entre los judíos y samaritanos ya hemos dicho que la enemistad era muy profunda. Trataban de evitar todo contacto, como ahora, como os he dicho. Bueno, el peor insulto que se podía decir de un judío era llamarle samaritano. Esto era el peor insulto. Entonces, fijaos que sabiendo esto, entendemos mejor esa parábola que contó Jesús del buen samaritano. O sea, que al final el que ayuda al apaleado, sea el samaritano, era lo último que se podía uno esperar, ¿verdad? Este que estaba apaleado, que vio venir al sacerdote y diría, menos mal que viene un sacerdote, pero ya sabéis lo que hizo el sacerdote. Y ve venir a un levita y diría, menos mal que viene un levita, pero también dio otro rodeo. Y en esto que levanta los ojos y ve venir a un samaritano, dice, madre mía la que me espera, madre mía, un samaritano, ¿verdad? Bueno, y va y el samaritano, bueno, ya sabéis, le enjuga con el vino. Bueno, entonces, samaritano, bueno, muy importante esto. Vale, pasamos. Después llega Jesús y le dirige la palabra a la mujer, sin miedo, con libertad. Le dirige la palabra a la mujer, en un ambiente en el que un maestro nunca podía hablar con una mujer en público si no estaba presente su marido. Nunca. Bueno, pues ahí Jesús le dirige la palabra. Y comienza pidiendo. Fijaos qué bonito esto. No enseñando, sino que comienza pidiendo con lo que está como echando por tierra la supuesta superioridad de los judíos sobre los samaritanos. Bueno, y por eso ponemos ahí un método pastoral. Comenzar no enseñando, sino pidiendo a veces, ¿verdad? A veces hay que pedir para poder enseñar después. Bueno, un método pastoral muy importante. Y después, la misericordia es más grande que el prejuicio. Había prejuicios infinitos entre los samaritanos y los judíos, porque cuando hay enemistad, todos los chistes y todos los dichos y todas las culpas de todo lo que pasa, ¿sabéis quién la tenía? Los samaritanos. Lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? ¿Quién tiene a veces las culpas? Pues los mismos, ¿verdad? El caso es echar culpas. Bueno, pasamos. Y Jesús le dice, dice, dame de beber. Bueno, ahí aparece una frase, ¿cómo tú siendo judío? Bueno, porque no se tratan, ¿no? Y entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dos cosas le pide Jesús a la samaritana. Si conocieras el don de Dios
Y si conocieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías de beber y él te daría el agua viva. Jesús inicia el diálogo. El relato se sitúa intencionadamente en una clave de oferta. Dar y recibir. Bueno, sentirse. La mujer no ha conocido el don, no ha conocido la gracia, no la ha conocido y no ha conocido el don gratuito. Pero si lo conociera y si supiera quién le pide de beber, bueno, esta mujer ha tenido 5 maridos. Le dice Jesús, has tenido 5 maridos y ahora con el que vives no es tu marido. ¿Qué significa esto? Bueno, pudo ser que la mujer hubiera tenido 5 maridos, pero decía que esta mujer representa al pueblo de Samaria. Y el número 5 es muy importante. ¿Por qué? Pues porque este pueblo ha tenido 5 Baales. Y este pueblo samaritano sigue 5 libros, los 5 libros del Pentateuco, no los demás libros. Los demás libros no los seguían. Y este pueblo, la gente vino de 5 ciudades. De 5 ciudades vinieron esas personas que repoblaron este terreno de Samaria. Y también en Samaria había 5 ermitas donde daban culto a los Baales. Por eso, 5 maridos puede significar todo esto, ¿verdad? Del pueblo, el pueblo que se había dejado embaucar por los Baales y había perdido al Señor, ¿verdad? Al Señor. Bueno, y Samaria, no solo la samaritana, se ha entregado a los Baales, amores de paso, que la han dejado desengañada con más sed. Necesita encontrar el verdadero esposo. Bueno, Jesús ayuda a esta mujer a descubrir la sed profunda que lleva en el corazón. Y si para un nómada encontrar agua en el desierto era un verdadero milagro, los nómadas ponían siempre en la caravana los mejores guías del agua, los que olfateaban el agua eran los camellos. Por eso guiaban a la caravana los camellos y solían poner no a los camellos que tenían más sed, sino a otros que tenían menos sed, porque el camello que tiene más sed podía ver visiones, ¿verdad? Y llevar a donde no había agua, confundirse. Entonces, para un nómada, encontrar agua en el desierto era la mayor de las alegrías. Bueno, pues eso es Dios para nuestra vida. Eso es el Evangelio. Por eso este texto es una catequesis que habla del bautismo, no solo porque nos bañamos en agua, sino porque bebemos el agua viva de la vida, el bautismo como agua viva. Bueno, pasamos. El que beba de este agua, bueno, la samaritana representa la insatisfacción profunda que tiene todo ser humano. La insatisfacción profunda. ¿Y cuál es esa insatisfacción? Todos tenemos una necesidad profunda de ser amados y de amar. Y eso es lo que da sabor a la vida. Ser amados y amar. Y ninguna criatura puede satisfacer esta sed de amor que solo Dios puede colmar. Bueno, el agua espíritu que promete Jesús no está estancada, sino que se convierte en un manantial interior que continuamente da vida. En una ocasión Jesús, el día más solemne de la fiesta del pueblo de Israel, en el templo, gritó y dijo, ¿verdad? Yo soy la fuente de agua viva y dentro de cada uno de los que me escuchan surgirá un manantial
de vida que no tiene fin. Bueno, el agua que da Jesús es el encuentro definitivo con el Dios verdadero. Pasamos. Y entonces la mujer grita, dame esa agua, dame esa agua. Lo mismo que el ciego va a gritar, quiero ver, quiero ver, quiero ver, como canta nuestro amigo Rafa, quiero ver. Bueno, entonces la mujer queda tocada por el encuentro y descubre algo nuevo. Y quedan a un lado historias pasadas, rencillas, las rencillas entre los pueblos judío y samaritano, pues parece que alimentaban la vida, pero no hacían más que desgastarla. Y que si tú eres más, que yo soy más, que en mi monte es donde mejor se adora, en el Garicín. Y los otros decían, no, donde mejor se adora en Jerusalén. Bueno, ella ha descubierto otra cosa y dice, todo lo demás eran gaitas, eran gaitas. Bueno, entonces no comprende muy bien cómo puede realizarse eso del agua viva, pero se abre al don que le promete Jesús. Su vida, eso sí lo sabe, es mucho más hermosa con Jesús y se abre a Él. Bueno, pasamos. Y Jesús hablará de los verdaderos adoradores. Bueno, Jesús propone un cambio radical, propone una religión nueva y un culto nuevo, el culto en el espíritu y la verdad. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad, y Jesús mismo será el lugar de encuentro. Bueno, el interés de Jesús es que esta mujer conozca esta fuente de agua viva que es Dios. Pasamos. Cuando la vida, esto ya es una reflexión, ¿verdad? Cuando la vida está tiritando en nuestro mundo, hay que volver a lo esencial de las cosas. Por ejemplo, ahora, esta crisis del virus, ¿verdad?, que parece que no trae más que desgracias, pues puede ser que nos ayude a poner el corazón en lo que realmente tiene peso en la vida. Y a lo mejor, digo yo, y no quiero que esto aumente, ¿verdad?, pero puede ser también que de aquí saquemos una capacidad de poner el corazón en el Señor. El agua del Espíritu hay que sacarla de lo hondo de uno mismo. Aquí brota la adoración. Yo tengo un gozo en el alma. Conocéis esa canción, ¿verdad? Yo tengo un gozo. Bueno, pasamos. Sé que va a venir el Mesías. Bueno, el yo soy es característico del Evangelio de Juan. Adiós. El yo soy característico del Evangelio de Juan, que se repetirá, como ya os he dicho, en los tres grandes símbolos. El reconocimiento de Jesús es el centro del relato y los samaritanos son evangelizados por una mujer que los ortodoxos llaman Santa Fontina, de fuente Fontina, ¿verdad? Santa Fontina. Esto no está en las Escrituras, pero lo he puesto ahí porque los ortodoxos celebran a Santa Fontina, que es la samaritana, que es la que les habló de la fuente. Bueno, y esta mujer, es curioso, el cántaro ese que no lo dejaba ni bien ni mal, deja el cántaro, como el ciego mendigo dejará el manto, deja el cántaro y va a contar a los de su pueblo lo que le ha dicho Jesús, el profeta. Bueno, y estos se convierten no solo por lo que dice la mujer, sino por haberse encontrado. Le dicen a Jesús, quédate 2 días con nosotros. Y Jesús se queda 2 días allí. Cómo agasajarían a Jesús en aquellos 2 días y cómo realmente este pueblo le entregó el corazón. Y fijaos el proceso catequético que ha tenido lugar para conocer a Jesús. Primero, la samaritana lo conoce como judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritano? Después, lo reconoce como más grande que Jacob. Después, como profeta. Después, como Mesías. Y finalmente, lo reconoce como Salvador del mundo. Y de este
conocimiento de Jesús, proviene el camino misionero. Cada encuentro con Jesús cambia la vida. Bueno, esto no es más que un grano de arena en el mar, ¿verdad? Porque vas a los santos padres y han comentado este evangelio con libros enteros. No podemos pretender nosotros que en un ratito ya sepamos todo. Bueno, apenas hemos despertado el apetito para enamorarnos de Jesús. Bueno, algunas preguntas. Primero, ¿qué puedes dar a Jesús en este momento? Jesús es el que pide. Comienza el diálogo pidiendo, dame de beber. ¿Qué te pide o qué me pide a mí Jesús en este momento? Segundo, ¿a quiénes excluyo de mis relaciones? Los judíos no se trataban con los samaritanos. ¿Tengo también fronteras en mi corazón? Bueno, pues cada uno dirá, seguramente sí, yo qué sé. Tercero, ¿de qué tienes sed? ¿De qué tienes sed? Si pudiéramos responder a fondo a esta pregunta, ¿de qué tengo yo sed? ¿Y cómo alimento esta sed? ¿Con qué alimento tu vida? ¿Con qué alimentas tu vida? Jesús, ya sabéis cómo se alimentaba. ¿Cómo se alimentaba? Haciendo la voluntad del Padre. Bueno, después, ¿qué cántaro sientes que debes dejar atrás? Este cántaro que a veces llevamos siempre como lo llevaba la samaritana. ¿Qué cántaro? ¿Y crees que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Lo anuncias? ¿Lo anuncias como Salvador? Bueno. Vale. Y para orar, pues sería un poquito, imagina algún día de estos, en la oración personal, pues puedes imaginar un diálogo de Jesús contigo. ¿Cómo dialogaría Jesús contigo? Y le podemos llamar, como le llamamos Señor, amigo, Jesús, le podemos llamar también agua mía, agua mía, agua mía que calma la sed. Y oramos todos el Salmo. Fijaos, este Salmo también, que es fuerte, lo decimos todos. Mi alma tiene sed de Dios, como tierra reseca, agostada, sin agua. Ya sabéis cómo está la tierra en agosto, ¿verdad? Agostada, seca. Bueno, y cantamos el dame de beber. Lo tenemos con... A ver. Bueno, mientras contemplamos este cuadro, que es el cuadro de la samaritana, que tenía el... Tendré más sed, dame de beber, dame de beber, dame de esa agua, que no tendré más sed. Dame de beber, dame de beber. Dame de esa agua y no tendré más sed. Dame de beber, dame de beber, dame de esa agua que no tendré más sed. Este cuadro lo tenía los padres de Teresa en su casa, en Ávila. Y cuando Teresa fue al convento de la Encarnación, su padre, entre otras cosas que le dio para el convento, le dio este cuadro de la samaritana, que fue tan importante para Teresa porque aprendió a orar mirando este cuadro, mirando el encuentro de Jesús y la samaritana en el pozo. Y si vais a Ávila y visitáis
el Museo del Convento de la Encarnación, en la escalera, me parece, subiendo por la escalera, allí aparece el cuadro de la Samaritana, que merece la pena contemplarlo, porque ahí yo creo que se enamoró mucho siendo niña Teresa de este encuentro con Jesús, como la Samaritana. Se metió en el papel de la Samaritana para recibir de Jesús el agua viva. Bueno, y como tarea, pues deciros que en esta crisis que estamos viviendo, no solo esta de ahora, sino una crisis de valores, etcétera, pues no podemos limitarnos a hablar de morales, ni de lo que hay que hacer, ni enjuiciar a los demás, sino que creo que este momento evangelizador es de categoría si hablamos sobre todo de lo que nos ama Jesús y de cuánto y cómo nos ama Jesús. Bueno, entonces, ¿qué? Pues que oremos y vivamos este Evangelio, y el domingo, cada uno en nuestra comunidad, donde estemos, lo celebraremos con la comunidad cristiana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, buena noche y feliz semana, y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Si no estoy yo, pues otro estará. Bueno, buena noche. Adiós.